Hola a todos, estamos en una nueva clase de SIC y la clase de hoy consta de continuar con los documentos comerciales que hemos comenzado a abordar las clases pasadas. Antes de hacerlo, vamos a hacer un repaso de los documentos ya vistos, un repaso muy rápido y muy sintético como para que recuerden. Las clases pasadas hablamos de la factura como un comprobante que se emite cuando hay un intercambio de mercadería. Vimos que hay distintos tipos de factura y distintas cantidades de ejemplares. Por otro lado, vimos el ticket, que es el documento que reemplaza la factura cuando hay operaciones de importes bajos, y vimos que se emiten por medio de una máquina registradora que está garantizada y avalada por AFIP. Por otra parte, también hablamos de las órdenes de compra, que dijimos que eran notas de pedido que emiten los compradores a los vendedores, y hablamos de los recibos. Dijimos que son comprobantes que avalan la recepción del dinero. El recibo que vimos la clase pasada es el recibo de tipo X y dijimos que era un recibo que no cumple la función de la factura, sino que simplemente la acompaña como un comprobante del pago de la compra realizada. Lo que vamos a ver hoy es el recibo de tipo C. El recibo C sí puede reemplazar a la factura, pero no en cualquier caso. En casos muy específicos autorizados por la AFIP, que es en el caso de los profesionales. Con respecto al pago de honorarios, pueden utilizar este tipo de comprobante en reemplazo de la factura. También pueden ver que emiten recibo C organizaciones o instituciones como las escuelas privadas. Seguramente les ha pasado que ustedes han ido a abonar la cuota y les han dado como comprobante un recibo de tipo C. Eso está permitido por la ley para ocupar el lugar de la factura que se emite en otros tipos de operaciones mercantiles. Hoy también vamos a ver el nuevo documento llamado remito. ¿Qué es un remito? Es un documento que se entrega siempre acompañando a la entrega de mercaderías. ¿Les pasó alguna vez que hayan comprado por Mercado Libre o hayan comprado algún producto que se lo entregan en su domicilio? Generalmente, cuando eso sucede, te dan un papel para que vos lo firmes como que recibiste en conformidad. Ese papel, ese comprobante, es justamente el remito. Se emite en 3 ejemplares: original, duplicado y triplicado. El original se lo queda siempre el comprador. El duplicado y el triplicado, si bien son para el vendedor y el triplicado para el transportista, deben estar firmados por el comprador en conformidad de recepción de la mercadería. Siempre se tiene que firmar por el comprador. Miremos acá un ejemplar de un remito. El remito tiene todos los mismos datos que la factura, pero no es válido como ella. Simplemente es válido como comprobante de la recepción de la mercadería, pero tiene la descripción de la misma para que uno firme que recibió ese producto que tiene esas características específicas. Por otro lado, vamos a hablar resumidamente del pagaré, que es un documento que marca el compromiso de pago. Cuando uno firma un pagaré, se está comprometiendo a pagarle una determinada suma en un determinado plazo a alguien. ¿Por qué lo llamamos documento? Porque justamente esto tiene validez legal. Una persona se compromete a pagar y otra persona tiene el derecho de recibir ese pago, y si no lo recibe puede tener una incidencia legal sobre el deudor, y lo puede hacer porque este documento se lo permite. En el pagaré intervienen distintas personas. Quien se compromete a pagar es el librador, pero también hay un beneficiario, que es quien va a poder cobrar esa deuda. Por otra parte, también existe el tenedor, que es una persona que puede tener un pagaré en su poder porque se lo ha transferido el beneficiario. Y por otro lado tenemos el endosante, que es aquel que transfiere el pagaré. Cuando una persona le transfiere a otra, deja de ser el beneficiario y pasa a ser el endosante. Acá tenemos un formato de pagaré para que tengan una noción. Lo van a ver de manera más detallada en el material que les envío, que es material del libro que yo utilizo para las clases, pero rápidamente, para que tengan una noción visual de cómo es un pagaré, les muestro el formato. El pagaré tiene 2 pequeñas partes, por un lado el talón y por el otro lado el cuerpo.
En el cuerpo del pagaré es donde se van a detallar los datos del librador, del beneficiario y detrás de él, si hubiera una transferencia de este documento, irían los datos del tenedor. Otro de los documentos comerciales que vamos a abordar estas próximas clases es el cheque. El cheque también es una orden de pago, pero es un documento que se le otorga a un individuo por parte del banco. Es decir, cuando un individuo tiene una cuenta, dinero en el banco le da una chequera para que esa persona pueda ir pagando a quien necesite pagarle sin tener que llevar los billetes en mano. Entonces le paga por medio de un cheque y quien recibe ese documento puede transformarlo en dinero rápidamente. Pero hay una aclaración importante. El cheque se puede transformar en dinero inmediato en el mismo momento de ser recibido si es un cheque tradicional. Es decir, es un cheque simple para ser cobrado de manera automática porque quien lo entregó tiene dinero en el banco en ese mismo momento. Pero por otro lado existen también los cheques diferidos, que son aquellos que tienen una fecha de cobro. Cuando recibo un cheque diferido, tengo que esperar al día que ese cheque dice para poder ir a cobrarlo o depositarlo al banco, porque seguramente la persona que lo emitió no quiere que ese mismo día de la emisión del cheque se descuente esa cantidad de dinero de su cuenta, entonces quiere que esa suma se descuente tal o cual día posterior. También aquí en el cheque intervienen personas como el librador, que es quien lo firma, es decir, quien va a pagar ese dinero, el banco, el beneficiario y el endosante. Porque también se puede transferir el cheque, algunos cheques lo vamos a ver después, que hay distintos tipos de cheques que pueden transferirse y otros que no. El endosante es aquel que transfiere el cheque a otro. Acá tenemos distintos cheques, tenemos uno tradicional y tenemos uno de pago diferido. ¿Cuál es la diferencia? Ambos tienen el nombre del banco, el nombre del beneficiario, el número de cuenta de quién va a ser el que va a pagar este cheque, pero la diferencia es que uno es diferido. El cheque diferido va a tener aclarada la fecha de cobro de ese cheque. Otro de los documentos comerciales que vamos a trabajar va a ser la nota de débito. Este es un documento que la empresa emite para el comprador donde le comunica que el valor de su deuda aumentó. Puede ser por distintos motivos, por ejemplo, por un error en la facturación o porque el cliente se demoró en pagar lo que tenía como compromiso de pago. Entonces la empresa, es decir, en este caso el vendedor, le emite una nota de débito donde le comunica que su deuda ha aumentado. Fíjense que la nota de débito también tiene un formato similar al de la factura, pero lo que va a contener en la descripción va a ser las características o el motivo por el cual la deuda se incrementó y luego el importe en el cual se ha incrementado la deuda. Al contrario que la nota de débito, tenemos la nota de crédito. Mediante esta, el vendedor le comunica al comprador que su deuda disminuyó o bien que tiene dinero a su favor para poder gastar dentro de la misma empresa. Entonces, esto genera una disminución de la deuda del cliente. ¿Y por qué causas puede ocurrir? Puede ser por un error en la facturación, porque el cliente devolvió alguna mercadería, porque se le dio una bonificación o una quita o un descuento, entonces le manda una nota diciéndole que su deuda ha disminuido. Acá está la nota de crédito, también es similar a la factura y a la nota de débito, tiene los datos del comprador y del vendedor y también el motivo por el cual la deuda disminuyó, con el importe correspondiente. El último documento que vamos a ver hoy es la boleta de depósito. Este es un documento que el banco le entrega al cliente cuando el cliente deposita ya sea dinero, en efectivo, en pesos, en dólares, un cheque. Es un comprobante que el banco entrega para quien haya depositado algún valor en el banco tenga en su poder un registro de ese depósito.
Es muy importante para el cliente porque le permite controlar y contabilizar todos los depósitos que realizó, pero también es importante para el banco porque le sirve para acreditar en la cuenta de la persona que depositó cierto valor. Miren esto, es una boleta de depósito. Aquí no solamente vamos a tener el importe, sino que también tenemos unos ítems para poder marcar qué es lo que depositó el cliente, porque pudo haber depositado dinero en pesos, pudo haber depositado dólares, pudo haber depositado un cheque. Entonces es importante marcar la opción correcta dentro de este comprobante. Bueno, los dejo con las actividades, los dejo también con el material teórico que les compartí en la plataforma para que puedan profundizar mucho más el tema de los documentos y estoy a disposición de ustedes en el foro o en la mensajería para que puedan hacer cualquier tipo de consulta. Les aconsejo que vayan trabajando cada uno de los documentos comerciales porque próximamente tendremos una evaluación que tiene que ver con el cierre del trimestre. Así que cualquier duda estoy a disposición de ustedes. Saludos.